Buenas noches a todos. Mi nombre es David Márquez. Bienvenidos a este espacio de diálogo, un psicoanalista en el banquillo. El día de hoy tendremos el placer de reflexionar sobre la historia del psicoanálisis en México. Para atender este tema, hemos leído ya el artículo titulado Cuerpo sin historia, de la psiquiatría al psicoanálisis en México, 1980-1920. Nos hemos preparado para dialogar sobre este trabajo en presencia del autor, el psicoanalista e historiador Juan Capetillo Hernández. Él fue docente e investigador por más de 40 años en la Universidad Veracruzana. Es docente en la maestría en teoría psicoanalítica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Forma parte de la Escuela de la Letra Psicoanalítica y del comité editorial de la revista psicoanalítica de la Universidad Veracruzana. Además, es autor del libro La emergencia del psicoanálisis en México y actualmente se encuentra investigando sobre la presencia simbólica de Lacan en México. Y para enriquecer aún más este diálogo, también tendremos como invitado especial al psicoanalista e investigador Hans Hiram Pacheco. Él es catedrático en la licenciatura en Psicología y en la maestría en Teoría Psicoanalítica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es autor de 6 libros, entre ellos La Clínica Psicoanalítica, El Fin de Análisis, Las Entrevistas Preliminares en Psicoanálisis de Freud a Lacan y El Concepto de Objeto en Psicoanálisis, Deseo, Pulsión, Amor. Además es coautor y coordinador de 15 libros más. Bienvenido, doctor Juan Capetillo. Bienvenido, doctor Hans Hiram. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un placer y un honor poder dialogar hoy con ustedes. Y pues ponemos entonces sobre la mesa este artículo del doctor Juan Capetillo. Vuelvo a repetir el título, Cuerpos sin historia, de la psiquiatría al psicoanálisis en México, publicado en enero del 2008 en la revista Frenia, volumen 8. Bueno, pues vamos calentando motores, ¿no? Me gustaría hacer algunas puntualizaciones que son necesarias de aclarar para pensar la historia del psicoanálisis en nuestro país. En su libro La emergencia del psicoanálisis en México, el doctor Juan Capetillo hizo una precisa división del periodo de esta emergencia en 3 etapas para exponer los resultados de su investigación. Estas 3 etapas son, primero, la recepción del discurso psicoanalítico. Esta recepción se refiere a que el psicoanálisis es un saber proveniente de Europa, que se expandió y que llegó y fueron recibidas las ideas de Freud en México. La segunda etapa es la implantación del psicoanálisis en México, que se refiere al establecimiento del discurso psicoanalítico en la cultura mexicana, pero entendido este establecimiento ya como práctica dentro de una formación que abarca el análisis personal, el estudio de la teoría y la supervisión. Y la tercera etapa es la institucionalización, es decir, el proceso de fundación de las primeras asociaciones psicoanalíticas en México. Habiendo diseccionado cada una de estas 3 etapas, cabe aclarar que en este diálogo
estaremos refiriéndonos exclusivamente al proceso de recepción, es decir, el recibimiento de las ideas de Freud en México. La primera pregunta, ¿no? ¿Desde qué campo de estudio ocurrió esta recepción? ¿Y quiénes participaron, no? Y la siguiente es, ¿cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que emergieran aquí en México las ideas de Freud en ese justo momento? Y les propongo, doctor Hans Irán, doctor Juan Capetillo, que dividamos este diálogo en dos. En primer lugar, que hablemos sobre la recepción. Y en segundo lugar, ¿qué fue lo que lo posibilitó? Que es, digamos, ya la segunda parte del artículo, ¿no? Bueno, comencemos. Sí. A ver, levanta la mano. Si me permites, David, me parece muy bien el esquema. Y yo tal vez pudiera introducir una pregunta, también si me lo permites, Juan, que creo que pudiera ayudar a introducir y que incluso el primer subtítulo apartado de tu texto sobre cuál es la diferencia entre freudismo y psicoanálisis, que me parece que como que a partir de ahí puede desarrollarse, ¿verdad?, este primer gran tema que mencionas, que propone David, que me parece muy bien. Y era una de mis dudas, que si bien uno lo puede leer ahí, sí, pues propongo que puedas, tal vez, si te parece bien, David, cuál es la diferencia entre freudismo y psicoanálisis, y justo a partir de ahí, esta cuestión de la recepción que planteas, David, si te parece. Sí, me parece muy bien porque es justamente la diferencia entre recepción y la implantación. Están muy relacionadas estas dos etapas con esta diferencia metodológica que hace el doctor Juan Capetillo entre freudismo y psicoanálisis. Adelante, doctor. Sí, es la segunda parte, es más bien una coincidencia. La segunda parte de lo que mencionabas, David, es decir, que claramente el freudismo, o lo que ahí presento como freudismo, tomando, como lo digo en el texto, la sugerencia de un historiador del psicoanálisis, un historiador argentino del psicoanálisis, Hugo Besetti. Él hace esa diferenciación entre freudismo y psicoanálisis. El freudismo, sin que comprenda la práctica psicoanalítica, y psicoanálisis comprendiéndola. El hecho de que sí, ciertamente en la implantación o más bien en la institucionalización ya está presente el psicoanálisis tal y como está definido ahí en el texto, es decir, el ejercicio del discurso, la lectura de textos de Freud, conferencias, seminarios, cursos, pero la práctica psicoanalítica con psicoanalistas formados en las tres partes que comprende la formación psicoanalítica, yéndonos a cómo la definió Freud. Entonces, en la primera parte, desde luego, el freudismo, ahí, por ejemplo, podemos considerar como un integrante del freudismo de la segunda década del siglo pasado en México a Salvador Novo, el poeta Salvador Novo. Es uno de los importantes introductores de Freud en México. En ese sentido también podemos considerar a los psiquiatras, es decir, la recepción de Freud en México, como en otros lugares, en Francia, por ejemplo, tiene diferentes vías. Una vía ha sido la literaria, como en este caso con el ejemplo que estoy mencionando. De igual manera, en Francia,
son los surrealistas unos de los que se encargan de introducir a Freud en ese país. Y también, por ejemplo, tenemos una referencia en el campo jurídico con un doctor de nombre Carrancay Rivas, que aplicaba aspectos del psicoanálisis en los trabajos de criminología. Por ejemplo, en los interrogatorios a personas acusadas de algún delito, poniendo en práctica la asociación libre, o por lo menos haciendo el intento. Inclusive Carrancay Rivas escribió un libro que después fue localizado en la biblioteca de Freud, es decir, se lo mandó a Freud. Freud incluso hace en algún lugar un comentario sobre un libro que había recibido de un joven abogado mexicano. Entonces son vías de, digamos así, de introducción de Freud en México, la literaria y la médica psiquiátrica, en este caso psiquiátrica neurológica. O sea, son los neurólogos, los psiquiatras mexicanos, algunos de ellos que se interesan por Freud y comienzan a estudiarlo, y se puede decir que es la vía lograda, es la vía que digamos que derivó en el psicoanálisis. Entonces, digamos que ahí está esa diferencia. Estas categorías como recepción, implantación, institucionalización han sido utilizadas por algunos investigadores de la historia del psicoanálisis, como el mismo Hugo Besetti, Elizabeth Rudinesco, al igual que estas otras de freudismo y psicoanálisis. Es un poco complicado, yo me demoro un poco en la explicación de la diferenciación entre estos dos términos, porque es un poco espinoso, digamos, el tema, ¿no? Es decir, cómo hacer esa separación entre freudismo y psicoanálisis, pero es, podemos decir así, metodológica, es como para establecer una diferencia y marcar a partir de cuando en México podemos hablar de freudismo en el sentido de una recreación, digámoslo de esa manera, del discurso freudiano, de lectura de los textos de Freud, de discusión y de incorporación en ciertas prácticas, como en este caso la práctica médica psiquiátrica. Y por otro lado, ya cuando llegan psicoanalistas formados, que en realidad el primero que lo hizo en México fue Erich Fromm en los años 50, entonces digamos, aplicamos esa otra categoría que desde luego incluye el discurso, lo que sería el freudismo, pero también la práctica del psicoanálisis. Porque antes, yo recuerdo que conversé con uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, el doctor José Luis González, y él me comentaba que por los años 30, él vivió en los años 30, era en ese entonces un joven, se hablaba de un psiquiatra, un neuropsiquiatra, español, venido a México, que se presentaba como psicoanalista. Según José Luis González me dijo en aquella ocasión, en esa entrevista, que no se había psicoanalizado. Entonces, por eso podría ser un caso de aquello, un tanto de lo que Freud habla como psicoanálisis silvestre. Bueno, comentaría eso sobre esta pregunta que me parece muy importante en función del trabajo de hacer la historia del psicoanálisis en México. Doctor Hans Hiram, ¿le gustaría comentar algo acerca de esta diferenciación?
Sí, bueno, tal vez más que la diferencia entre, digamos, freudismo y psicoanálisis, que efectivamente el mismo artículo lo comenta, que es a partir precisamente de la propuesta de Hugo Besetti, donde se hace esta diferencia, esta dicotomía, esta dupla, dice Juan Capetillo. Pero algo que quería comentar también, Juan, es que veo en tu texto que efectivamente la medicina fue quien, digamos, una especie de caballo de Troya, ¿verdad? Trae consigo al psicoanálisis y gracias a la medicina empieza a hablarse, a darle lugar a algunos textos, algunas ideas de Freud. No obstante, es 1910, es decir, 1910, 1920 todavía no estaba todas las obras de Freud y todavía mucho menos uno entiende difundidas. No obstante, también que Freud estaba en ese momento todavía escribiendo y desarrollando lo que conocemos hoy como psicoanálisis. No obstante, la construcción apenas del psicoanálisis desde Freud ya llegó a México, ya llegaba a México, y sí a través de la medicina, desde ese momento como una especie de caballo de Troya, pero también algo que rescataría en este apartado de la primera recepción médica de Freud en México es que sí es la medicina, pero también, digamos, en el ámbito de la universitario, ¿no? Por ejemplo, se cita dos tesis como estos indicios o estas referencias del psicoanálisis, estos testimonios palpables a través de dos tesis. Por ahí mencionan la tesis, por ejemplo, de Manuel Guevara Oropesa de 1923 y la tesis precisamente de Quevedo de 1929. Y entonces ahí a lo mejor yo, no sé, se me ocurría que sí es la medicina, desde luego, pero no solamente como ejercicio médico de la disciplina de un hospital, sino también desde la facultad, ¿no? Desde el ámbito universitario, formativo, ¿sí? A propósito, por ejemplo, de esas dos tesis, o a propósito también de cuando mencionas en el apartado Historia de la Psiquiatría, Prehistoria del Psicoanálisis en México, cómo Janet fue el establecimiento, dices, de la institución formal de la psiquiatría en la Universidad Nacional. ¿Sí? Hay 2, 3, 4 citas de estas dos tesis y que se evoca la UNAM, la Universidad Nacional, como uno de los espacios donde se empezó a hablar, a discutir, incluso a manera de tesis, o sea, ya un documento de investigación, entiende uno que con mayor formalidad, justo el psicoanálisis. Yo a lo mejor ahí, no sé, agregaría que sí es la medicina, pero también ahí entrecruzado con el ámbito universitario, ¿no? Así de pronto lo pienso. Sin duda. Guevara Oropesa, su tesis es de 1923. Ese señor llegó a la Ciudad de México, llegó a hacer sus estudios de medicina en 1916. Fue mi paisano veracruzano de la región de Orizaba, Córdoba, Orizaba, la región de las altas montañas, se le conoce. Llegó a la Ciudad de México en una situación familiar, digamos, de crisis económica por efectos de la revolución. Y llegó a, digamos, a vivir, consiguió por algunos contactos familiares y algunos médicos conocidos, consiguió poder vivir una estancia, una habitación en un hospital psiquiátrico. Le dieron oportunidad de que viviera ahí, hiciera sus comidas, etcétera, mientras estaba haciendo sus estudios de medicina. Entonces, desde ahí comenzó a tener mucho contacto con la locura.
veía a los pacientes, veía a los médicos. Ya para entonces hablamos claramente de médicos psiquiátricos, o sea, de psiquiatras. En 1916, aunque ciertamente todavía no existía la educación formal de psiquiatría, en la antigua Escuela Nacional de Medicina se daban cursos, seminarios de psiquiatría, pero ni eran obligatorios, ni tenían calificación, eran cursos libres, deben incluso de haber sido muy buenos. Digamos que no estaba el señuelo ese de la calificación. La gente iba por interés propio. En fin, eso ya es una especulación que incluso puede estar un poco como de más, ¿verdad? Que no viene mucho al caso, pero es 1916. Entonces, Guevara Oropeza, durante todo el tiempo en que está haciendo sus estudios de medicina, pues tiene ese contacto con el trabajo de los psiquiatras que, como decía, es desde 1861 que podemos hablar ya no de alienistas, sino propiamente ya de un campo de la medicina, la psiquiatría. Porque, bueno, como comento, no tanto en el artículo, ahí solamente está señalado, hay una tradición de atención, cuidado, asilo, terapéutica, encierro de la locura que viene desde el siglo XVII en México, desde el siglo XVI. Pero bueno, se trataba de alienistas, se hablaba de alienistas. Sin embargo, en 1861, los hospitales dejan de ser de la iglesia, pasan al Estado, y entonces a partir de ahí es que ya se puede hablar de la psiquiatría como un campo de la medicina en México, en el país. No coincide con la historia de la psiquiatría en general, porque eso habría que pensarlo en los últimos siglos en los últimos años del siglo XVIII, es decir, más o menos en los años de la Revolución Francesa, con Pinel, el psiquiatra Pinel. Entonces, bueno, esta situación. Guevara Oropeza, ¿por qué traje a cuento a Guevara Oropeza, que es el autor de esa tesis de 1923, pero que desde 1916 comienza a tener ese contacto con la cuestión manicomial, la relación con los pacientes, los médicos, etcétera, y recibe clases de me llama la atención que menciona la locura, entiendo. No leí todo pero creo que es una cosa importante, entiendo el concepto en el contexto, pero hoy día, ¿qué sería la locura? Bueno, dice digamos la psicosis, para dar una respuesta así rápida, que es un término más medicalizado. Hay un psicoanalista español, José María Álvarez, que dice que le gusta más decir locos que psicóticos, porque ese término los acerca más a nosotros. O sea, a él le parece que el término es un puente entre los locos y los, entre comillas, normales, o las personas comunes, los neuróticos. Pero, digamos, para responder a esta pregunta de Víctor, estoy refiriéndome a los que ahora conocemos como psicóticos, ¿no?
el hospital, porque esa es una parte muy importante, el hospital de la Castañeda se le ha explorado bastante. Bueno, aunque no suficientemente, desde luego hay mucha información. Los expedientes de la Castañeda son una fuente enorme de datos sobre la psiquiatría en México, sobre la locura. Ese hospital, bueno, se inaugura en 1910. Y el primer director de la Castañeda es una especie como de asesor principal de la tesis de Guevara Oropesa de 1923. Entonces, bueno, por ahí viene esta cuestión a la que hacía referencia Hans, pero parece como que quieres tomar la palabra, David, ¿así es? No, solamente quería mencionar que es el doctor José Mesa Gutiérrez, el maestro de Guevara Oropesa, ¿verdad? Y ahí, como vemos en su artículo, agradece principalmente a él, ¿no? Es decir, que como usted acaba de mencionarlo, es desde el ámbito de la psiquiatría donde ocurre esta recepción de las ideas freudianas en México, y es el doctor José Mesa Gutiérrez el primero en enseñar a Freud dentro de la Universidad Nacional de Medicina y el psiquiátrico La Castañeda. Así es, efectivamente, justo lo que mencionaba Hans, esa conjunción entre la práctica, el discurso de los psiquiatras y su incidencia en la universidad, particularmente en la escuela de medicina, ¿no? Enseñaban ahí y llevaban a sus alumnos al manicomio a hacer prácticas, pero eran los alumnos que estaban interesados, porque como decía hace rato, no había obligatoriedad de tomar sus cursos. Y hablaban de Janet. Esa es una cosa que es muy importante. Otra de las repercusiones, digamos así, David, acerca de lo que me preguntabas al principio de haber retomado este texto, es que un interés que tengo es el hacer comparaciones con, por ejemplo, lo que estaba pasando en esos años en Chile, en Argentina. Hay similitudes, pero hay diferencias también, desde luego. Entonces me interesa explorar este acercamiento comparativo, digamos, en cuanto a... Porque Janet también lo leían en Sudamérica, en el Cono Sur, en esos años. Entonces, era un personaje que realmente tenía trascendencia y de manera particular en México tuvo un impacto muy, muy importante a raíz de su visita, pero antes de su visita, ¿no? Ya había nexos, ya había una serie de prácticas que se estaban ejerciendo que se coronaron de alguna manera con la visita de Janet. Sí, me gustaría compartir un fragmento de la tesis de Guevara Oropesa. A ver qué les parece este fragmento. Esto me parece algo importante y que me parece también muy relacionado para pensar en este artículo. Dice: no me conformaba con cotejar tales síntomas y llamarle agorafobia al que tiene el miedo por los lugares solitarios, o llamarle con un nombre griego a cualquier otra cosa sin significar nada más que hablar
en una forma extraña, sino buscar por qué. ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver con la mentalidad del sujeto? Dice, eso fue lo que me llevó posteriormente a los estudios ya más orientados sobre tanto las ideas de Pierre Janet como las ideas de Freud, de la psicología dinámica que construyó la base del psicoanálisis, dice. Sí, dice aquí, sino, ¿qué representa? Se pregunta Guevara Oropesa, ¿qué significa? Sí, estoy viendo que está compartiendo Hans la tesis de Quevedo. También tenemos de 1929 la tesis de... Sí, como que son dos, hay un periodo de tiempo entre una tesis y la otra. O sea, la de Guevara Oropesa es 1923. Hay en México algunas otras referencias a Freud y al psicoanálisis, más aisladas. Incluso en algunos estados de la República, no necesariamente en la capital, tenemos la referencia de un médico de apellido Torres, que publica un artículo en donde hace una referencia no muy extensa a Freud, pero digamos un trabajo aquí ya como el que hace Guevara Oropesa, incluso llamándole a su tesis psicoanálisis, que por cierto lo separaba con un guión, psico-análisis. Es decir, creo que es un primer texto, digamos, que podemos llamar propiamente psicoanalítico. Pero luego él mismo fue maestro de Quevedo, porque hay una diferencia de 6 años. Quevedo publicó un libro, ese libro ya es inhallable. O sea, se consigue la tesis porque está en la antigua Escuela Nacional de Medicina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ahí se encuentran estos documentos, pero en aquel entonces él hizo un libro, publicó un libro que desde luego ya es imposible de localizar o tal vez casi imposible de localizar. Entonces, hay una diferencia, yo comento, porque en ese ínter apareció la traducción de lo que había de las obras completas de Freud al castellano. Es decir, esta traducción que promovió Ortega y Gasset cuando era afín al psicoanálisis, y que es la que hizo Biblioteca Nueva, comenzó Biblioteca Nueva. Entonces, porque hay una diferencia, si uno revisa la tesis de Guevara Oropesa de 1923 y la de Quevedo Jr., hay diferencias. Está más decantado hacia el psicoanálisis Quevedo Jr. que Guevara Oropesa. Guevara Oropesa es más janetiano que freudiano. Es más afiliado con la psicología que promovía Janet, y crítico de lo que se conoció en la historia del psicoanálisis como el pansexualismo de Freud. Es decir, ese término que le puso al psicoanálisis el maestro de Jung, Breuer, pansexualismo, de que por todos lados veían al sexo y que no había otra cosa más que sexo, para decirlo en términos muy simples. Guevara Oropesa sostenía esa crítica al psicoanálisis, no estaba muy de acuerdo con la
parte de lo sexual, con el énfasis en lo sexual que hacía Freud. En ese sentido era más, porque también Jung, sabemos, ¿no?, de la historia del psicoanálisis, que también cuestionaba ese enfoque freudiano. Y una cosa que me parece interesante también es que Guevara Oropeza, que fue maestro, fue como un árbol, digamos, del psicoanálisis en México, del que surgieron ramas. Y entonces Guevara Oropeza, que es, como acabo de decir hace unos momentos, es más bien janetiano que freudiano, que sí, ciertamente incorpora ideas de Freud, la noción misma de lo inconsciente como algo que escapa a la conciencia, que está más allá de la conciencia, pero que sin embargo tiene una determinación sobre los actos, él la incorpora. Entonces, pero hay esa parte que fue característica de ese periodo, de esos años, de criticar al psicoanálisis por pansexualista. Él sostiene esa posición, al igual que Jung, y vamos a ver que Fromm también, levanta una crítica a Freud por la cuestión de lo sexual. Entonces hay una cierta continuidad, digamos, entre Guevara Oropeza y los primeros frommianos en México, los que invitaron a Fromm a quedarse en México, o sea, fueron alumnos de Guevara Oropeza. Tenemos personajes que ya a estos que voy a mencionar ahorita, les correspondió el periodo de la implantación de Freud en México. Es decir, estamos hablando de personajes como Alfonso Millán. Ahorita ya son nombres que tienen muy poco sentido, ¿no?, en los tiempos contemporáneos, pero todavía en la segunda mitad del siglo XX eran nombres que sonaban: Guillermo Dávila, Alfonso Millán, Raúl González Enríquez. Estos tres que fueron alumnos de Guevara Oropeza, o sea, hicieron el recorrido, hacían un recorrido, iban a la escuela de medicina. Ahí, pues, en medicina estudiaban muchas cosas, desde luego, entre otras, había algunos que se interesaban por las cuestiones de las enfermedades mentales, las neurosis y la psicosis. Entonces se encontraban algunos profesores ahí que les hablaban de esto. Uno de ellos era Guevara Oropeza, y además los llevaban a hacer prácticas en el famosísimo manicomio La Castañeda, ¿no? La Castañeda es una, digamos, una institución en todo el sentido de la palabra en la historia de la psiquiatría, no solo de la psiquiatría, también para la psicología y desde luego para el psicoanálisis en México, ¿no? Entonces, hay esa cierta continuidad. Entonces, a mí me parece interesante porque definitivamente que impacta o influye de alguna manera en lo que somos hoy, porque Fromm es de la segunda mitad del siglo pasado, y claro, ya para finalizar el siglo, ya prácticamente estaba muy desdibujada la presencia de Fromm en México. No está del todo, vamos a decir así, acabado el frommismo. Hay una práctica de psicoanalistas que se orientan en esta. Tal vez algunos me cuestionarían por llamarle psicoanálisis a esto, pero bueno, esa es otra polémica, eso es otro tema. Ahorita lo que estoy subrayando es esa, digamos, cierta continuidad discursiva entre Janet, Jung y después Fromm y los frommianos en México. Y hay una cierta razón de ser el que hayan invitado a Fromm, porque eso me estoy yendo un poco hacia adelante, hacia los años 50, que estos neuropsiquiatras mexicanos invitan a Fromm. Se dice que
también pensaron en otros psicoanalistas. Ellos querían formarse como psicoanalistas. Estoy hablando de los años 50, pero ya era más complicado salir al extranjero porque ya eran personas de más de 40 años, con familias, con hijos, y además con posiciones importantes tanto en la universidad como en el sector salud, en el seguro social, por ejemplo. Entonces, ellos más bien los que querían era que viniera un analista de fuera a formarlos aquí. Y hay referencias, hay comentarios, yo lo comento en una parte del libro, de que uno de los que pensaron en invitar fue Arnaldo Raskowski, que es un psicoanalista argentino, de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Pero bueno, invitaron a Fromm, y a mí me parece que no es una casualidad, tanto por esto que estoy comentando de esa cierta tradición discursiva con relación a la cuestión de lo sexual en el psicoanálisis, como por la tradición socialista, porque Fromm, de alguna manera, también sus orígenes, sus principios están en el marxismo. Claro, también hubo después muchos cambios, pero eso mismo ocurría con estos personajes neuropsiquiatras mexicanos que mencioné: Alfonso Millán, Guillermo Dávila, Raúl González Enríquez, por cierto, también veracruzano. Ahí ya me anoté otro. Bien, gracias. Sobre esta primera parte del artículo, ¿no? Esta primera parte, pues concluimos, ¿no? Que nos dice que la historia de la psiquiatría, dice, es la prehistoria del psicoanálisis. Y dice, a diferencia de lo que ocurre con Freud en su relación inaugural con la histeria, el psicoanálisis en México procede más bien del vínculo con la psicosis, de una manera un tanto similar a lo que ocurre a Lacan, aunque con consecuencias muy distintas, dice, ¿no? Esto es lo que podemos concluir sobre esta primera parte referente a la recepción del psicoanálisis en México, ¿sí? ¿Y qué les parece si pasamos a la siguiente parte que dice psiquiatría e historia, historia y psicoanálisis, para ir pensando ya cómo fue posible, ¿verdad?, que ocurriera esta recepción? ¿Qué fue lo que lo posibilitó? No sé, doctor Hans Hiram, si le gustaría comentar algo sobre esto. Sí, me regreso solo un poco a este comentario último que hacía esa manera de conclusión, citando precisamente el texto de Juan Capetillo, esta cuestión sobre la historia, cuando dice Juan Capetillo, a diferencia de lo que ocurre con Freud en su relación inaugural con la histeria, cito otra vez, perdón David, el psicoanálisis en México procede más bien del vínculo con la psicosis, de manera un tanto similar como lo que ocurre con Lacan. Sí, estoy de acuerdo. Justo incluso antes de llegar a esa parte, justo empecé a ver ese vínculo de cómo es a través de la psicosis o la locura, cómo se introduce en México. Sí, número uno, pero a lo mejor agregaríamos otros dos elementos. Uno que es muy obvio y es a partir del discurso médico, ¿no? Tanto en Freud como en Lacan, es a través del discurso médico. Claro, de la neurosis, desde la histeria en Freud, desde la psicosis, la locura en Lacan, también es a través del discurso médico con Freud y Lacan, pero a lo mejor número tres, yo agregaría ahí, David, por eso me regreso un poco, si me permites, un número tres, sí la psicosis, dos, el discurso o el campo médico, pero tres tal vez también la mujer, ¿no? Es decir, cómo en Freud precisamente es a través de una paciente, una mujer, en Lacan igual, con el caso Aimé, a propósito de su tesis doctoral, y algo que me parece interesante que habla Juan Capetillo, ya en esta parte que citas, David, sobre, cito a Juan, una parte del primer grupo inaugural de pacientes de la Castañeda, en 1910,
está constituido por 409 mujeres provenientes del antiguo hospital de la Canoa, ¿sí? Donde lo que yo ubico son esos tres, digamos, factores, ¿sí? Es decir, número uno, sí, la cuestión de la psicosis; dos, el campo discurso médico; pero tres, particularmente también, cómo posibilitó, en este caso, la incursión, ¿verdad?, los indicios, los albores del psicoanálisis en México, a partir, en este caso, de estas pacientes mujeres, 409 mujeres, pacientes mujeres de este hospital. Quería como comentarlo, y si me permites, tal vez un poquito más adelante, algo que quisiera como resaltar, a lo mejor más adelante, insisto, es esta cuestión que señala Juan Capetillo sobre que no hay una convergencia entre la psiquiatría y el psicoanálisis, porque de pronto pareciera que si hay una relación, a lo mejor hasta epistémica, o en la forma de asumir, en la postura precisamente de cómo trabajar la locura, por ejemplo, los trastornos, la enfermedad, como se diría. Dice Juan Capetillo que no es una convergencia, más bien es solo una procedencia, ¿sí? No hay una relación, digamos, epistémica, una relación del método, sino más bien es un asunto más histórico, ¿verdad? Que creo que eso merita un poquito, si te parece, David, un poquito más adelante rescatarlo. Por lo pronto, lo que quiero resaltar es, sí, en la cuestión de la psicosis, la locura, insisto, sí, desde luego, el campo de la medicina, y agregaría esta cuestión del lugar de la mujer en la historia, ¿verdad? ¿Cómo es, Juan? Lo que rescataría precisamente ya en este otro apartado sobre la psiquiatría, historia y psicoanálisis. Sí, y también ahorita con esa intervención, Hans, estaba recordando que en una revista llamada La Gaceta Médica de la Academia Nacional de Medicina, fue una institución muy importante para la medicina. Esa Academia Nacional de Medicina sigue existiendo. No sé cuál sea su peso en la actualidad, pero a finales del 19 y principios del 20 tuvo una gran importancia. Y su revista, La Gaceta Médica, publicaba artículos, porque es importante señalar que en ese periodo había una, digamos, relación estrecha entre los psiquiatras o los neuropsiquiatras mexicanos y los franceses y la psiquiatría francesa. Entonces, por ejemplo, en 1877, fíjense ustedes, 1877, antes de que Freud fuera a Francia con Charcot, porque Freud fue a París en 1885, y en 1877 un psiquiatra mexicano publica ahí en la Gaceta Médica un artículo de 2 casos de histeria masculina. Cuando Freud regresa a Viena de París, los médicos de Viena se escandalizaron porque les hablaba de la histeria masculina que había visto en Francia. Entonces... Perdón, Juan, ¿quién es el autor de estos 2 casos, lo decías? Sí. Permíteme un segundo. Perdón. El artículo se llama Notas, hago una corrección, 1878. De todos modos es temprana, ¿no? La fecha. Dice, el artículo se llama Notas sobre 2 casos sobre histeria en el hombre, de Demetrio Mejía.
Entonces, justamente después de que se secularizan la beneficencia pública en general, no solo los psiquiátricos, los manicomios, en general la beneficencia pública pasó a manos del Estado y había dos instituciones manicomiales, que era la de San Hipólito, de esa avenida de 1560 y tantos, esa era para hombres, eclesiástica, y después en el siguiente siglo, en 1600, se fundó la canoa que era para mujeres. La historia, yo creo que, o sea, no dudo que tiene algo de leyenda, de romanticismo. Dice que había un zapatero en la Ciudad de México, o sea, un hombre humilde, de nombre Sayago, José Sayago, que tenía una hermana con problemas mentales. Entonces estaba sensibilizado a la locura porque pues cuidaba a su hermana, estaba al pendiente de que no se extraviara en la calle por los peligros que podía correr, desde luego estaba encargado de su alimentación, vestimenta, etcétera, la cuidaba de todo al todo, y entonces eso lo sensibilizó con respecto a las mujeres locas que veía en la calle, en la Ciudad de México, en aquel entonces, y las empezó a llevar a su casa. Primero las llevó a darles de comer, y a veces se quedaban ahí con él. Entonces, bueno, pues al rato ya tenía, digamos, algunas huéspedes ahí en su propia casa, cuidándolas. Era como una cosa de protección, desde luego, no estaba incorporada la idea de la cura. Y bueno, también la Iglesia Católica, hay una relación con él, lo ayudan y forman ese hospital, la Canoa. Entonces, hay son muchos, es una larga tradición para llegar a finales del siglo XIX, 1861, como decía hace rato, es esta secularización de la beneficencia pública, y en 1881, me parece que ya estaba Porfirio Díaz. Me gustaría confirmar si ya estaba en el poder Porfirio Díaz, en la presidencia. No estoy seguro en este momento, pero bueno, eso es fácil de verificar, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que en ese año 1881 se formó una comisión para construir el nuevo hospital. 1881, luego esa comisión empezó a investigar los proyectos manicomiales en otros países, pues en Europa, en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, principalmente Francia, Inglaterra. Después hubo otra comisión y después una tercera comisión, 3 comisiones que se formaron expresamente para que estudiaran acerca de la construcción del nuevo hospital psiquiátrico. Y esas comisiones resuelven, y el modelo que se implanta es justamente el que prevalecía en las instituciones psiquiátricas mundiales, porque la motivación era presentar a México como un país moderno. Y bueno, entonces, ¿cuál es el modelo que se estaba poniendo en práctica en estas instituciones manicomiales de punta? El tratamiento moral.
Esa es así, es la estrategia del tratamiento moral, es la que estaba en juego. Entonces, eso es lo que se pone en práctica en 1910 cuando se inaugura el hospital. ¿Y con qué pacientes se inauguran? Con los que venían del San Hipólito, hombres, y con las mujeres que provenían de la Canoa. En total eran alrededor de 800 pacientes, más o menos mitad y mitad. Entonces aquí hay una cosa muy interesante porque un investigador, un historiador, psicoanalista también, Carvajal, Alberto Carvajal, revisó los expedientes de las 400 internas. Es decir, un trabajo realmente muy importante y grande, gigantesco, y justamente él obtiene esa conclusión. No había historia, o sea, había historia de la enfermedad, cuando aparecen los primeros síntomas, las diferentes manifestaciones, etcétera, pero no había historia, no había un historial de las mujeres, una historia subjetiva, ¿no? De sus vidas, de cómo habían vivido el padecimiento y mucho menos qué es lo que podían relatar de eso. O sea, no estaba la palabra de las pacientes. Es justamente lo que señala, lo que impugna incluso Michel Foucault de un cierto silenciamiento de la locura en la época moderna, y en parte, eso podemos comentarlo, en parte acusa al psicoanálisis de ese silenciamiento, o sea, en parte lo ubica dentro de los discursos que operaron ese silenciamiento. A mí me parece que es cuestionable esta impugnación al psicoanálisis, pero bueno, ese también sería en todo caso otro punto, ¿no? Otro tema a atacar. En este caso lo que quiero señalar, porque hice ese comentario sobre, primero, este neuropsiquiatra mexicano que presentó dos casos de histeria en el hombre, luego la relación con la psiquiatría francesa. Por ejemplo, hay otro artículo también en Gaceta Médica de un médico que habla de hipnotismo. Hipnotismo, que es lo que justamente practicaba Charcot en París, y incluso hay uno que traduce un texto del mismísimo Charcot. Voy a ver si encuentro esas referencias. Dice, en 1887, en Gaceta Médica de México, es el nombre completo de la revista Gaceta Médica de México, el artículo se llama Contribución para el estudio del hipnotismo en México, de Ferreol Lavarie. En este artículo se citan autores como Mesmer, Charcot, Bonneville, y se relatan 4 casos de tratamiento hipnótico en México. Luego, en ese mismo año, 1887, había otra revista también, esta que les mencioné es Gaceta Médica de México, pero estaba también otra que se llamaba La Escuela de Medicina. Y dice, ahí se publican traducidas las palabras que Charcot pronunciara ante la muerte de su inseparable colaborador Vulpian. Entonces, bueno, y después de mencionar esa relación, pues hago la referencia a estas comisiones que se formaron para construir el nuevo hospital, y que el modelo que se importa, hay que decirlo así, que se importa y se aplica es la estrategia del tratamiento moral, que de ahí, de esa práctica, de ese tipo de práctica psiquiátrica, es que se desprende en el mismo psicoanálisis en general, o sea, procede en cierta forma de ahí, pero en este caso, bueno, a mí me interesa qué es lo que pasó en México, y me parece que es muy factible de ejemplificar ese traslado, esa procedencia
que tú comentabas algo al respecto de esto, Hans, en el sentido de, no estoy seguro si lo dijiste en esos términos de que, es decir, cuando contrastabas con que no es convergencia, sino procedencia. O sea, convergencia yo lo entendía como si fuesen caminos paralelos. Por un lado va la psiquiatría, pero por otro lado empieza a surgir el psicoanálisis, entonces caminan de esa manera. Pero no, más bien es que del interior de la práctica de los psiquiatras surge la referencia a Freud y se empieza a utilizar. Y la pregunta es, bueno, ¿qué fue lo que determinó eso? Desde luego que hay factores, sin la menor duda, económicos, políticos, sociales, pero también los hay propios del interior del discurso, de la práctica. Y por ejemplo, me salgo un poco. Es importante dónde situaron ustedes el punto, o sea, ¿por qué sale este planteamiento de que, digamos, en qué consistió esa procedencia, destacar el trabajo de la historia, que viene, como decía, de la investigación de Alvarado, de Carvajal, perdón, en el sentido de que lo dice, así son cuerpos sin historia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esos expedientes, él los revisa tal y como llegan en 1910, es decir, que son expedientes que venían de años anteriores, tanto de esa primera década del siglo como de las otras décadas, y entonces no había trabajo de historización de los psiquiatras, pero sí había la clasificación, porque es uno de los puntales del tratamiento moral. ¿Le gustaría comentar algo, doctor Hans Serán? Sí, y que justo la clasificación propone Juan Capetillo, junto con lo que tiene que ver con la cuestión de la singularidad y el lugar del médico o del analista, en su caso, en su momento, es lo que propones como a dejar el psicoanálisis como una huella ahí en el campo médico, ¿no? La singularidad, la clasificación y la posibilidad de una intervención diferente, ¿verdad? Es lo que propones en el artículo. Y efectivamente, mencionas ahí que más que una convergencia o una coincidencia en los discursos médicos psiquiátricos con el psicoanalítico, es nada más una cuestión, digamos, de procedencia, es una cuestión más histórica que técnica, ¿verdad? Y que quisiera ahí comentar, cuando estaba leyendo eso, me vino una cita de Freud que comparto en el chat, ¿sí? Y si me permiten lo leo, a propósito de cómo el mismo Freud no evitó, no quería que el psicoanálisis fuera parte de la psiquiatría o la medicina. Leo la cita, dice: en modo alguno, dice Freud, consideramos deseable que el psicoanálisis sea fagocitado por la medicina y termine por hallar su depósito definitivo en el manual de psiquiatría, dentro del capítulo de terapia, junto a procedimientos como la sugestión hipnótica, la autosugestión, la persuasión, que, creados por nuestra ignorancia, dice Freud, deben sus efímeros efectos a la inercia y a la cobardía de las masas de seres humanos. Merece un mejor destino el psicoanálisis y confiamos en que lo tendrá. Es decir, sí, efectivamente, a partir surge el psicoanálisis, gracias a la medicina se introduce en México, por eso lo comparaba con una especie de caballo de Troya, ¿verdad? Donde viene ahí el psicoanálisis en este caballo, pero que al fin de cuentas lo que Freud mismo propone en 1926 en un texto llamado Psicoanálisis es justo esta advertencia o este asunto de evitar que el psicoanálisis sea parte del discurso psiquiátrico,
como un elemento más, una tendencia más de la psiquiatría. Cuando estaba leyendo tu texto me vino esta cita y también fíjate que me vino otra cita a propósito de Michel Foucault, donde la comparto, y que también tiene que ver cómo el mismo Foucault, a propósito de la idea de Lacan, quiso evitar la cuestión de que el psicoanálisis sea parte, digamos, de la psiquiatría. Y comparto la cita también. ¿Sí? Es una entrevista que se le hace a Michel Foucault y se le hace, por cierto, esa entrevista que se le hace a Foucault se le hace 2 días después de la muerte de Lacan, el 11 de septiembre del 81. Le hacen esa entrevista que se publica en un diario italiano, y en esa entrevista, la leo si me permiten, Novecourt le pregunta a Foucault: suele decirse que Lacan ha sido el protagonista de una revolución del psicoanálisis. ¿Piensa que es exacta o aceptable esta definición del revolucionario? Y Michel Foucault contesta: yo creo que Lacan habría rechazado ese término de revolucionario y la idea misma de una revolución del psicoanálisis. Él quería simplemente ser psicoanalista. Recordemos, 2 días después de la muerte de Lacan en el 81. Y luego dice Foucault, lo que a sus ojos suponía una violenta ruptura con todo lo que tendiera a hacer que el psicoanálisis dependiera de la psiquiatría, o a hacerlo un capítulo algo sofisticado de la psicología. Él quería sustraer al psicoanálisis de una proximidad que consideraba peligrosa de la medicina y las instituciones médicas. Bueno, etcétera. Ahí está la cita, si alguien quiere leer. Y me parece que tiene que ver con esto que comentas, ¿no? Que sí, efectivamente hay una procedencia, pero no hay una cuestión de convergencia o de congruencia en los discursos, entre el discurso médico-psiquiátrico y el discurso del psicoanálisis. Y eso ya lo advertía Freud y lo respetaba Foucault desde lo que entendía de Lacan, ¿no? Entonces me vinieron estas 2 citas a propósito de esta cuestión, Juan. Eso está muy bien, porque incluso da una idea aguda a esto de la procedencia en el sentido subversivo, porque es curioso, porque Lacan habla de la revolución en 2 sentidos. En uno que cuestiona, que impugna, que dice que es un dar vueltas sobre lo mismo. Revolución, dar vueltas, incluso va a la etimología de la palabra, pero habla también de un sentido subversivo de la palabra revolución. En ese sentido, tal vez podría aplicársele lo de revolucionario a Lacan, digamos, yendo un poco en contra del comentario que hace Foucault aquí en la entrevista. Y quizás en ese sentido, sí, Hans. Bueno, sí, y efectivamente lo que hace Lacan con Freud, ¿no? Es dar esa vuelta, ese giro, ¿no? No es no repetir lo mismo, ¿verdad? Sí, pero sigue, Juan, sigue. Sí, un giro que sería como si lo distinto del que significaría regresar al mismo punto. Y entonces en esa procedencia, el punto subversivo puede situarse en el punto de discontinuidad. ¿En qué hay discontinuidad? Porque el tratamiento moral en buena medida estaba sustentado en Esquirol, ese famoso psiquiatra francés, alumno de Pinel. Pinel es de los que inician la marcha dentro de la medicina. Y él es de los tiempos de la Revolución Francesa.
Esquirol es del siguiente siglo. Esquirol, de hecho, nace unos años antes de la Revolución Francesa, nace en 1772. Y en el siglo XIX es una referencia en la psiquiatría, Esquirol. Entonces, bueno, él es ahí el que plantea estos lineamientos del tratamiento moral, que me parece 3 de ellos significativos vinculados con esta temática del psicoanálisis, de la procedencia. Es, por un lado, el de la clasificación. El tratamiento moral, uno de sus sostenes, de sus puntales, era la práctica clasificatoria. En eso hay discontinuidad con respecto al psicoanálisis, porque el psicoanálisis no tiene un interés clasificatorio, no se ha desprendido del todo, y no se ha desprendido del todo por la naturaleza misma de la problemática que abordamos. O sea, porque si bien la impugnación radical a los intentos clasificatorios sería digamos, el respeto absoluto a la singularidad de la manera extrema, radical, y entonces no pensamos ni en tipos, ni en clases, no hacemos clasificaciones, pero esto es posible, lo pregunto, ¿es posible? La naturaleza de la fenomenología que abordamos en la clínica propicia que se den tipos, por un lado, en la histeria, en la obsesión, y por otro lado, digamos, elementos generalizables. Es decir, es un interrogante en cuanto a la cuestión de la clasificación, pero con respecto a la psiquiatría sí hay, por el lado del psicoanálisis, una discontinuidad. Si provenimos de ahí, sí, pero no seguimos con esa idea de clasificar, de hacer estantes, de meter ahí al sujeto en las clasificaciones, y con eso realmente cerrar la investigación, clausurar la investigación, porque es uno de los efectos de la clasificación. Entonces, en eso, discontinuidad. Pero Esquirol, justamente, él subrayó, dijo, no tratamos con la melancolía, sino con melancólicos. Es decir, no podemos pensar procedimientos universalizantes, lo mismo para todos. Hay que tratar a cada caso en cuanto a la singularidad que lo caracteriza. Bueno, ahí hay una línea de continuidad con lo que es la clínica psicoanalítica, ¿verdad? Sin la menor duda. Sí. Y de esa clasificación de entrar esa cuestión dicotómica entre lo sano y lo enfermo, ¿no? Es decir, tal vez la primera de las clasificaciones, digamos, muy generales, clasificar entre lo sano, lo enfermo, lo normal, lo anormal, cuestión de lo trastornado, ¿no? Que me hace recordar otra cita, Juan Capetillo, que también la comparto, a propósito de la cuestión de la psiquiatría y esta cuestión de la no clasificación de inicio entre lo normal y lo anormal, y bueno, otras cuestiones. Hay una cita de El hombre de los lobos, en un texto precisamente que se llama El hombre de los lobos por el hombre de los lobos, digamos, es las memorias del hombre de los lobos, uno de los pacientes de Freud, donde fue atendido en su momento antes de Freud, precisamente desde esta cuestión psiquiátrica, ¿verdad? Por psiquiatras, el hombre de los lobos, y en sus memorias precisamente nos comparte este fragmento en la página 162. Dice:
El hombre de los lobos, inmediatamente advertí que Freud había conseguido descubrir una región inexplorada del alma humana y que en un mundo nuevo se abriría para mí si era capaz de seguir por esa senda. El error de la psiquiatría clásica había sido que, ignorante de la existencia de las leyes del inconsciente, dice el hombre de los lobos, todo lo derivaba de lo físico, de lo somático. Una consecuencia ulterior de ese error era una distinción demasiado tajante entre lo sano y lo enfermo. Esta cuestión de la clasificación, ¿no? Eso era consecuencia del punto de vista psicoanalítico según el cual no hay una división neta entre lo sano y lo enfermo. El mismo hombre de los lobos lo comentaba a partir de justamente su experiencia en su análisis con Freud. Sí, a propósito de esta clasificación y a propósito de la cuestión de la psiquiatría, ¿no? Sí, incluso también con relación al tratamiento moral, porque el tratamiento moral en ese entonces y todavía después se sostenía la teoría organicista de las enfermedades mentales, es decir, la heredodegeneración. Esquirol consideraba que era la causa, o sea, la causa de la locura es de carácter orgánico. Si sabemos, en la historia de la psiquiatría ha habido esas dos aguas, quienes hacen énfasis en la determinación orgánica de los padecimientos mentales y quienes ven más bien la vía psíquica, la vía psicológica, la causalidad psíquica. Entonces, esta es una cosa que incluso el mismo Foucault destaca como una de las aportaciones de Freud, a la cual le confiere una gran relevancia en la cultura moderna, que es justamente haber impugnado la causa, la tesis, la suposición de que las enfermedades mentales son, digamos, de origen orgánico. Todavía incluso con Janet, recordemos, con Janet todavía para Janet la histeria era producto de una tara hereditaria. Es decir, todavía sostenía esa causa, ese origen. Entonces, Freud al principio, también podemos recordar sus primeros textos, como que no sabe al principio muy bien qué hacer con ello. Le dice que sí, que es importante, la herencia, etcétera, pero paulatinamente la va haciendo a un lado hasta que definitivamente el psicoanálisis se desprende de ella. Entonces, dice Foucault que eso que hizo Freud posibilitó que se rompiera la distancia entre lo normal y lo patológico. Incluso explícitamente dice, eso posibilitó el estudio de las perversiones. Este gesto que también en la práctica, el autoanálisis de Freud también supone reducir esa distancia entre el médico y el enfermo, ¿no? Que era característica de la psiquiatría clásica. Es decir, echar del lado del enfermo toda la irracionalidad y excluirla en el lado del médico, excluir la patología, la irracionalidad. Justamente cuando Freud se asume como histérico, se autoanaliza, pues rompe esa distancia, ¿verdad? Entonces eso que señalaste me parece muy importante, Hans, porque también es esta impugnación del tratamiento moral, pero de manera particular la singularidad y el otro aspecto de la autoridad del médico, es decir, el tratamiento moral en las instituciones psiquiátricas estaba sostenido por la autoridad del médico. Era indiscutible. Las prescripciones, las recomendaciones que daba el médico
eran indiscutibles, no se podían poner así. Había una autoridad, un poder, desde luego como lo hay en la transferencia analítica, porque eso es lo que dice Foucault, que por eso Freud es heredero de Pinel, de esa tradición, porque concentra el poder que en el tratamiento moral tenía el médico. Claro, ahí desde luego que se impone de manera obligada una reflexión sobre el poder que está en juego en una práctica y en otra. Porque precisamente en el psicoanálisis el sentido del poder que se pone en juego es justamente el de no usarlo. Una cosa paradójica con respecto al poder, porque el poder es para usarse, pero en el psicoanálisis de lo que se trata precisamente es de no usarlo, con lo cual se establece una discontinuidad también con respecto a esta práctica médica psiquiátrica del tratamiento moral. Y entonces, bueno, la cuestión, hay esa procedencia desde luego, pero ya llevado al terreno de la práctica que ejercían en el manicomio de la Castañeda, en los años entre 1910 y 1920, los primeros 10 años de la Castañeda, yo recuerdo haber tenido una conversación muy ilustrativa con una historiadora mexicana de la psiquiatría y de la locura, que es Cristina Sacristán, del Instituto Mora, y también con Andrés Ríos, el doctor Andrés Ríos, también historiador de la psiquiatría, del psicoanálisis, y ellos me daban evidencias en la conversación de que durante entre 1910 y 1920 sí se hacían historiales clínicos, se empezaron a hacer los historiales clínicos. Antes no había referencia, como lo demuestra Carvajal en su investigación, pero en esos años se empieza a practicar. Y desde luego aquí tiene que haber influido, bueno, ya el que se leía un poco a Freud, donde la influencia del psicoanálisis. Sí, alguien se oye por ahí una... Sí, a ver, quisiera preguntarle, doctor Capetillo, nos dice en su artículo, dice, la senda abierta para el psicoanálisis desde la psiquiatría en México es el de la historia. Yo quisiera preguntarle, doctor, si anterior al interés que los psiquiatras tuvieron por las ideas de Freud, ya había un interés por la historia, porque digamos que aquí no me quedó claro. Se habla de una dicotomía entre clasificación y por la historia, pero no sé si es previo a la recepción de Freud o cómo este interés por la historia. Yo creo que hay dos opciones: o es simultáneo o es previo. Es decir, los obstáculos que se presentaban en la práctica, bueno, pues tienen que haber llevado a pensar en otras opciones explicativas y clínicas. Es decir, los límites que se encontraban en los tratamientos deben haber forzado a pensar en otras opciones. Pero ya en esa misma década, pues Mesa Gutiérrez no era el único, había otro doctor que ahorita en este momento se me está escapando el nombre. A ver, tenemos en 1922 que se hizo obligatorio la historia clínica en el manicomio de la Castañeda. Pero ya, o sea, en 1922, pero en 1910 se inaugura el hospital y Mesa Gutiérrez es ese que tú diste su nombre completo hace rato, David. Les hablaba de Janet,
porque Janet, desde luego, Janet estaba en contacto tanto con la neurosis, pero también con la psicosis. Fue el que se quedó a cargo de la clínica de Charcot. Cuando murió Charcot, él se hace responsable de la clínica. Entonces, por ejemplo, una cosa que promovía Janet eran los casos de doble conciencia. El mismo Guevara Oropesa en su tesis presenta 2 o 3 casos de pacientes que llevaban una vida, por ejemplo, presenta el caso de una joven que en ocasiones se comportaba de una manera muy recatada con respecto a la sexualidad. Y de esa manera conducía sus relaciones con los hombres, pero, digamos, repentinamente o a través de un proceso paulatino, no visible, digamos, de pronto cambiaba. Y entonces ahora se comportaba justamente de la manera opuesta a la anterior. Es decir, era más desinhibida con respecto a la sexualidad, seducía a los hombres, coqueteaba. Lo contrario, el contraste con el estado, digamos así, el estado anterior. Y después regresaba al otro estado, o sea, digamos, alternaba entre esos 2 estados de conciencia. Estando en uno de esos estados, en el estado desinhibido, pues contrajo relaciones sexuales y quedó embarazada. Pero eso no lo reconocía cuando regresaba al otro estado, digamos, si a uno le llamamos el estado A, el estado B. Es un poco lo que pasaba con Ana O, con sus aquello que Breuer le llamó estados hipnoides, estados de doble conciencia. Entonces trabajaban con problemas de la locura, ya empezaban a leer lo del inconsciente de Freud, la sexualidad. Entonces, que además hay que tomar en cuenta que en cierta forma era una problemática de la época, tanto en Europa como en América. O sea, la cuestión del inconsciente ya tenía una presencia en el campo del saber. Entonces, por eso digo que pudo ser coincidentemente ambas cosas, o me atrevería a pensar que es antecedido el interés por buscar nuevas formas, y en una de esas formas vieron como que era importante saber situaciones de la historia de los pacientes, no nada más de la historia de la enfermedad, sino de las cosas que habían vivido durante la vida. Y como decía hace rato, sobre todo, ¿qué podían decir esas personas sobre esas circunstancias de su vida y desde luego de sus padecimientos? De ahí que viniera esta oposición entre clasificación y relato del sujeto. Es como una oposición, porque como dice un historiador, que por cierto murió hace poco, Van Jung, el psicoanálisis, que es quintesencialmente histórico. Sí, pienso esto, doctor, porque precisamente, digamos que para escuchar para que haya una historia, ¿no? Es necesario escuchar, y como dice en su artículo, revertir el mecanismo de poder, ¿no? Entonces, si no me equivoco, pues fue Freud el primero en hacer esta reversión.
del mecanismo de poder, pero lo hizo gradualmente. Sí, por ejemplo, combinaba de pronto la hipnosis con la escucha y poco a poco fue concentrándose en escuchar a las histéricas, ¿no? Entonces, él mismo fue haciendo esta ruptura con el discurso médico y por eso no sé si Freud fue el primero en darle la importancia a la historia. Y en ese sentido me parece que el interés por la historia podría ser a partir de la lectura de Freud. Es una hipótesis, ¿no? Entonces, en mi caso, me parece que sí es importante esto que menciona, dice, indudablemente la relación analítica entre el psicoanalista juega un papel central en la cura. Al igual que en el tratamiento moral, la relación médico-paciente. Los términos de la relación y el mecanismo de poder en juego son radicalmente distintos. Por lo que respecto a este punto planteamos líneas arriba una relación de discontinuidad y consecuentemente una ruptura. Entonces, en mi caso me parece que pensando en la historia, ¿verdad?, que habría que poner en esta ruptura, ¿sí? Porque decía ahí en el fragmento que compartí de Oropesa, de la tesis de Oropesa, estaba interesado por qué representa el síntoma, ¿no? La enfermedad mental, no solamente la clasificación. Y para eso hay que escuchar. Y quisiera compartir un fragmento de la revista Gaceta Médica de México. Este artículo se titula Psiquiatría Psicodinámica, de Mario Fuentes. Dice, es condición indispensable, por lo tanto, para poder hacer una psiquiatría funcional, y las historias clínicas de enfermos internados como de enfermos de consultorio sean hechas a base de historias biográficas, de historias psicobiológicas y psicosociales. Dice, la posibilidad de hacer interpretaciones psicodinámicas con orientación psicoanalítica no se hace factible sino a base de un conocimiento amplio de la biografía y del conocimiento verídico de multitud de hechos y circunstancias relativas al paciente y del conocimiento también verídico de otras personas que han podido influir en la formación de la personalidad del paciente. Dice, esto es importante también, dice, nada es más frustrante y nada conduce más factiblemente al error cuando se trata de hacer interpretaciones psicodinámicas que la recolección insuficiente de hechos psicológicos o biográficos en general. Es decir, que parece que recurrían a la historia precisamente por este interés de qué representa el síntoma, este interés que tenía Oropesa, ¿verdad? Que mencionó Oropesa en su tesis. Pero digamos que para saber qué representa, pues hay que escuchar y revertir estos mecanismos de poder, hacer una ruptura con el discurso médico, pero que como usted lo menciona, doctor Juan Capetillo, ¿qué tanto se hace esa ruptura, no? Sí, también, aparte de esos aspectos que se señalan en la cita que trajiste, David, bueno, pues está o se pone en juego
carácter performativo mismo del relato. Es decir, los efectos mismos de tomar la palabra, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Por otro lado, el discurso psiquiátrico, digamos que estaba impedido, porque hay referencias también de que cuando se empezaban, en 1922, el que era director de la Castañeda lo estableció como algo obligatorio. Entonces, para que las historias clínicas, para que se estableciera como obligatorio, pues uno podría pensar que ya se venían practicando y probablemente ya le encontraban beneficios al hecho de historizar, de darle más la palabra a los pacientes digamos en el contexto en este caso del manicomio de la Castañeda, pero también la estructura es decir, la forma de hacer, por ejemplo, las entrevistas. O sea, las entrevistas, digamos que presentaban límites a ese trabajo de historización, porque son estructuradas, lo que llamamos entrevistas estructuradas o semiestructuradas. Entonces, también marcan una línea, una conducción de por dónde deben ir las cosas. Y esto es lo que también se impugna con el acercamiento al discurso psicoanalítico, es decir, con la puesta en juego de la asociación libre, que de hecho comenzó a darse en espacios institucionales, como lo prueban las tesis, porque las tesis de Guevara Oropeza y de Quevedo Jr., porque presentan casos clínicos. Y entonces no se especifica en qué espacio se llevaron a cabo los tratamientos. Puede uno suponer que era en la Castañeda, pero no era el único espacio de alojamiento, digamos, de la enfermedad mental. Había otras instituciones, incluso privadas. Un caso es el Hospital Rafael Lavista, una institución privada muy famosa en la época porfiriana y en los primeros siglos los primeros años del siglo XX. Que bueno, desde luego el manicomio, la Castañeda fue un acontecimiento, la inauguración de la Castañeda. El edificio mismo fue una cosa impresionante, fue una construcción magnánima, en donde imperaba la clasificación. Era importante la clasificación, era importante separar a los internos, porque antes de esta estrategia estaban revueltos epilépticos, alcohólicos, drogadictos, homosexuales, pero incluso hombres, mujeres, y ya después se establece una segregación a partir de la perspectiva clasificatoria. Hay que ponerlos a unos en un lugar y a otros en otro. Desde luego que también en el manicomio, o también la estrategia terapéutica, eso va más allá del psicoanálisis, y contemplaba el trabajo ocupacional, la terapia ocupacional. Y ahí tenían extensiones de terreno para sembrar maíz o para cultivar otras cosas. Incluso hay algunas anécdotas interesantes de que cuando estaba la lucha revolucionaria, no sé si fue en 1911, no recuerdo exactamente en qué año,
pero los zapatistas tomaron el manicomio. Se llegaron a la Ciudad de México y tomaron esta plaza. Era una plaza importante, estaba en las afueras de la Ciudad de México. Ubico que estaba por lo que hoy se conoce como Las Águilas colonial, es en el sur de la ciudad, pero desde luego en aquel entonces era una zona rural completamente distanciada del urbano. Entonces ahí estuvieron los zapatistas, se posicionaron, se pertrecharon ahí, porque también pues era una plaza en donde no hubiera sido muy fácil sacarlos. Estuvieron como 5 días y se retiraron, y algunos internos se les unieron, se fueron con ellos. No solo algunos internos, sino incluso algunos de los custodios, ¿no? de las personas que estaban trabajando ahí, se fueron a la lucha revolucionaria. Quién sabe si a los internos que tenían padecimientos mentales les haya sido terapéutico ir a pelear. No hay mayores indicios de eso, pero ya es solamente un poco una especulación, ¿no? De que si se les quitaría un poco. Sí, adelante, Hans. Sí, efectivamente, Juan, rescatando uno de los puntos que se comentaron ahorita en las últimas palabras sobre esta cuestión del poder, que efectivamente me parece que lo que deja ver la libre asociación y cómo surge esta cuando Freud deja ese poder del médico, sí, hace a un lado la autoridad del médico y le da esa libertad a su paciente, es donde surge la libre asociación, sí, y que eso lo comento también a propósito de este texto de Lacan que se encuentra en internet sobre las ocho presentaciones de enfermos, donde cuando uno ve las entrevistas que Lacan en el ámbito psiquiátrico, en el hospital psiquiátrico, hace a los enfermos, uno ve precisamente cómo rescata esa cuestión de la historia, y hay pues no tal vez una libre asociación, ¿verdad?, como tal, pero sí hay un respeto donde rompe toda esa cuestión del formato o de un interrogatorio ya preestablecido a través de justo una entrevista, y que de hecho comparto el texto donde precisamente Lacan presenta a estos 8 enfermos, así llamado el texto, en un hospital psiquiátrico, y pues dándole lugar a la historia y a la libre asociación, por lo menos rompiendo la cuestión del formato, ¿verdad? Que es lo que se deja ver acá después ya precisamente lo que se comentaba ahorita, ¿no? Sobre todo entiendo que con Esquirol, ¿verdad? Sí, y sobre todo en una estrategia antisugestiva. Es decir, eso es de lo que alertaba Freud, de estar, digamos, precavidos para no incurrir en una práctica sugestiva, muy factible de hacerse justamente por el poder que confiere la transferencia. Entonces, en ese sentido, bueno, es llamado justamente a no utilizarlo, porque para que se produzcan los efectos analíticos que se esperan, ¿no? Si hay cura, que no sea por sugestión. Y hay una cuestión, hace rato la señalé de pasada, si me permiten voy a comentar, porque como bien señaló desde el principio David, digamos, proceso de hacer una historia del psicoanálisis en México, desde luego no la historia, no está descartado eso, sino a partir de estas categorías de recepción
implantación, institucionalización, que yo les comentaba que les atribuí unos periodos a cada una de estas categorías, desde luego arbitrario, es como creo que no pudo haber sido de otra manera. Siempre hay alguna arbitrariedad, me parece, en establecer periodos en la historia, aunque al mismo tiempo es posible definirlos estos por ciertas circunstancias que caracterizarían como un inicio y un final. Entonces, en el caso de la recepción, yo puse 1910-1931 y en el caso de la implantación, 1932-1947. En el caso de la institucionalización del psicoanálisis, 1949-1957. Recuerdo que había pensado estos periodos, que había establecido estos periodos en base a criterios surgidos de las fuentes con las que contaba para este trabajo de historia, fuentes documentales o testimoniales, a partir de entrevistas, etcétera. Había establecido estos periodos, como insistí hace unos momentos, un tanto arbitrariamente, y después de eso me encontré un texto de un historiador de la historia de México, de nombre James W. Wilkie, y él plantea, dice que hay 6 etapas en la historia de México. De esas 6, 3 corresponderían más o menos con esta periodización que yo hice con respecto a la historia del psicoanálisis. La primera es la que él llama, este señor Wilkie, revolución política. Esa etapa que iría de 1910 a 1930, casi los mismos años que puse yo para el periodo de la recepción. Después, el segundo periodo, él le llama revolución social, y el periodo que abarca es 1930-1940. Y por último, el tercero, revolución económica, de 1940 a 1960. Es decir, me llamó la atención esta coincidencia, que desde luego tiene referencias bibliográficas, teóricas, que yo creo que son factores a tomar en cuenta también en cuanto a lo que está ocurriendo, en este caso, en una práctica como la del psicoanálisis. El libro se llama The Mexican Revolution, Federal Expenditure and Social Change since 1910. Ese libro, eso no quería dejar de señalar esta coincidencia con ese trabajo de historia de México. Muchas gracias, doctor Juan Capetillo. ¿Qué les parece si ya vamos concluyendo? Sí, me gustaría que cada uno diera una breve conclusión sobre el artículo, sobre también lo que hemos dialogado y ahora sí que cómo nos vamos, ¿no? ¿Cómo nos vamos después de este diálogo? ¿Les parece si comienzo y después el doctor Hans Hiram y finalmente el doctor Juan Capetillo, ¿no? Entonces, bueno, pues la conclusión, ¿no? La conclusión es esta de que es epistemológicamente fructífera para la emergencia del psicoanálisis en México la posición tipológica psiquiátrica contra relato del sujeto, ¿verdad? La clasificación
contra la historia, ¿no? Este interés por la historia que tienen los psiquiatras, ¿verdad? Es lo que posibilita y sostiene el interés de los psiquiatras por el psicoanálisis. Esa es, digamos, la conclusión del artículo, y en mi caso, la pregunta con la que me voy es, me parece que para pensar la historia del psicoanálisis, ¿no? Desde la recepción hasta la implantación, es observar, al igual que Freud, cómo va rompiendo Freud con el discurso médico hasta escuchar, ¿verdad? Dice aquí, ponerse en el lugar del paciente, dice aquí, sí. Poner en jaque a la estructura de saber, poder, que mantenía a distancia y guarecida la posición del médico, de proceder a esa identificación con el estatuto del enfermo, comprendida en la posición de analizante que es la de Freud en su proceso de autoanálisis, ¿no? Es decir, ver de la misma manera, para pensar la historia del psicoanálisis, cómo los psiquiatras van colocándose de esta misma manera, ¿no? Para dar lugar al psicoanálisis, a partir de esta ruptura con el discurso médico, que es esa misma ruptura que hace Freud, ¿sí? Sobre los mecanismos de poder que usted menciona aquí en su artículo, es con lo que yo me voy muy curioso, ¿no? Y también de dónde parte el interés por la historia. En el caso de los psiquiatras, también es algo que me gustaría, pues, investigar. Ahora, doctor Hans Irán, ¿lo escuchamos? Sí, muchas gracias. Bueno, además de lo que hemos estado comentando, veo dos ideas centrales que me llaman la atención. Dos ideas. Una, menciona Juan Capetillo en su texto, dice, para nuestro propósito destacar la primera que, de acuerdo con Esquirol, subrayaba la inexistencia de tratamientos estandarizados para la locura, y el que esta no era una enfermedad idéntica a todas las personas. Es una de las ideas que más me llaman la atención, que propone Esquirol, y que Juan Capetillo lo resalta y lo asocia, lo relaciona pues con la propuesta que hace el psicoanálisis. Justo renglones más adelante se habla de este principio de individualismo como una gran importancia en la terapia de las perturbaciones mentales, dice Juan Capetillo, y un poco más adelante habla de que la clínica psicoanalítica en ese sentido es una clínica del caso por caso. Y me parece que es una de las ideas centrales, ¿verdad?, que quiero precisamente rescatar, y que cuando leo esta idea, pues me vienen tres citas, no las voy a leer, solamente las comparto, tres citas de Lacan a propósito de este caso por caso y de la singularidad que también propone Esquirol, y que se ven en precisamente la propuesta o la postura del psicoanálisis. Comparto estas tres citas, no las leo para no quitar más tiempo, pero las dejo en el chat por si se quieren leer y rescatar a propósito de esta cuestión de lo irrepetible, de la singularidad, ¿sí? Número uno. Número dos, algo que también rescato, es algo que ya se comentó un poco previamente, y es una especie de conclusión, ya casi las últimas dos páginas del artículo, donde se habla de que entre la clasificación, dice Juan Capetillo, historia aparece como condición de posibilidad del surgimiento del psicoanálisis y a la vez como el motivo de su deslinde, a propósito de que no hay una convergencia, una relación epistémica, por ejemplo, de su deslinde posterior de la práctica de la psiquiatría, es decir, el psicoanálisis
psicoanálisis se deslinda de la psiquiatría, a propósito de unas citas también que compartíamos, deslinde que, por cierto, dice Juan Capetillo, no solo tarda mucho en producirse, sino que inclusive cabe preguntarse si en algunos casos aún no se ha producido. Sí, me parece que ahí también deja como emparejado un tema, ¿verdad? Abierto un tema justo para seguir pensando qué tanto realmente se ha deslindado el psicoanálisis de la psiquiatría. Sí, y bueno, terminaría con esas dos ideas centrales, la cuestión del caso por caso, de la singularidad que propone Esquirol, que se rescata en el psicoanálisis, particularmente en Lacan, con estas tres citas que comparto, y número dos, esta idea de Freud, de que el psicoanálisis no fuera parte, un capítulo más de la psiquiatría, ¿no? En un manual de psiquiatría, sí, bueno, eso compartiría esas dos ideas, digamos, que me llaman la atención. Excelente, muy bien, muy oportunas las citas, Hans. Y bueno, pues yo cerraría, desde luego, destacando la conversación, la plática que tuvimos, lo estimulante que ha sido, particularmente para mí ahora que retomo con la escritura de este texto que tengo en mente. Y la otra cosa, pues subrayar la importancia de la historia en términos generales, en cualquier ámbito que pensemos, en lo social, en lo individual, en las disciplinas. En el caso del psicoanálisis, pues definitivamente, desde mi punto de vista, tiene un valor sustancial el que acariciemos la historia, que la practiquemos, que la pongamos en ejercicio, y que esto tiene consecuencias en la práctica actual, en la teorización y en la práctica actual. Cerraría con eso, estimados amigos Hans, David y todas las que han estado presentes durante la conversación. Sí, bueno, pues muchas gracias, doctor Juan Capetillo, muchas gracias, doctor Hans Irán. Ojalá que tengamos la oportunidad de volver a dialogar, y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Y David, gracias, felicidades. Y igualmente, muchas gracias, Hans, muchas gracias, David, y muchas gracias a todos y todas las participantes. Nos vemos, Juan. Hasta luego, David. Nos vemos, Hans. Hasta luego, David. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Hasta pronto.